Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene un poquito intrigado. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un momento que, digamos, no fue precisamente el más tranquilo en la vida pública de Can Yaman. Un momento en el que una simple pregunta, lo sacó de quicio. Y claro, la pregunta en cuestión involucra a una persona muy importante en su vida profesional y, seamos honestos, también en la de muchos de nosotros, Demet Özdemir. ¿Recuerdan la época dorada de Erkenci? Pues bien, esa serie, esa química, ese fenómeno, todo eso está en el centro de este vídeo. Vamos a desmenuzar qué pasó, por qué y qué implicaciones tuvo este momento que, insisto, fue un tanto explosivo. Así que si son fans de las series turcas, si les gusta el chisme, y si quieren saber un poco más sobre la vida, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella, de estas dos megaestrellas, quédense hasta el final. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las emociones y, por qué no, sacar nuestras propias conclusiones. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, actrices y todo el drama que lo acompaña. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ya con las formalidades cubiertas, vamos al grano. La historia, como ya mencioné, se centra en una pregunta. Una pregunta aparentemente inocente, que en el contexto adecuado, puede convertirse en una bomba de tiempo. *** el detonante, la pregunta que encendió la mecha ***. ¿Qué fue lo que detonó todo? Pues la pregunta era directa y concisa: ¿volverías a trabajar con Demet Özdemir? Y ojo, no es que la pregunta fuera malintencionada en sí misma. Los fans, los medios, todos sabíamos que la química entre Can y Demet en Erkenci era palpable, electrizante. Era natural que se preguntaran si volverían a compartir proyecto, si volverían a hacer soñar a la audiencia. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. La respuesta de Can Yaman no fue precisamente un sí rotundo, ni un no tajante. Fue algo más allá. Fue una mezcla de incomodidad, evasivas y, para ser sinceros, un poco de irritación. Los detalles específicos de la situación pueden variar dependiendo de la fuente, pero la esencia del asunto es clara. Can no se sintió cómodo con la pregunta. Se le notaba tenso, inquieto y, sobre todo, no parecía querer responder. Sus respuestas fueron vagas, ambiguas y, en algunos casos, francamente elusivas. No se trataba simplemente de una negativa a responder, sino de una clara incomodidad al ser confrontado con el tema. En una de las situaciones, se le vio intentando desviar la conversación por completo, cambiando el enfoque hacia otros proyectos en los que estaba involucrado, mencionando a otros actores con los que había trabajado y, en general, evitando mencionar cualquier cosa relacionada con Demet Özdemir o Erkenci. Parecía que su objetivo era deshacerse de la pregunta lo antes posible, sin dar una respuesta directa que pudiera generar titulares o alimentar especulaciones. En otras ocasiones, sus respuestas fueron cortas y poco entusiastas. En lugar de expresar un interés genuino o una emoción positiva al recordar su trabajo con Demet, simplemente ofrecía respuestas concisas y desprovistas de cualquier entusiasmo. Esta falta de emoción solo sirvió para acentuar la sensación de incomodidad y para alimentar aún más las especulaciones sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. En definitiva, la respuesta de Can Yaman fue un claro indicativo de que algo no estaba del todo bien. La pregunta en sí misma era simple, pero la reacción que provocó fue todo menos. *** el porqué, desentrañando las posibles razones ***. ¿Por qué esta reacción? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Las teorías son muchas y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. No hay una respuesta única y definitiva, pero podemos analizar algunas de las posibles razones que podrían explicar la reacción de Can Yaman. La búsqueda de independencia profesional y la necesidad de separarse de un rol icónico Una de las teorías más comunes, y quizás la más lógica desde una perspectiva profesional, es que Can Yaman, en ese momento, estaba tratando de desligarse de la imagen de pareja televisiva con Demet Özdemir y de la sombra de Erkenci. La serie sin duda fue un éxito rotundo, un fenómeno que lo catapultó a la fama internacional. Sin embargo, también lo encasilló, lo definió, de cierta manera.
Khan, como cualquier actor ambicioso, probablemente quería ser reconocido por su versatilidad, por su capacidad para asumir diferentes roles y mostrar diferentes facetas de su talento. Quería evitar ser recordado únicamente como Khan David, el galán de Erkenci y demostrar que era capaz de interpretar personajes diversos y complejos. La pregunta sobre una posible colaboración con Demet, en ese contexto, podría haber sido vista como un obstáculo, una trampa que lo ataba al pasado y dificultaba su crecimiento profesional. Es comprensible que quisiera enfocarse en nuevos proyectos, nuevos desafíos y demostrar su valía en otros ámbitos. Quería, en definitiva, dejar atrás la sombra de Sanem y Khan, y labrarse un futuro más allá del éxito de la serie que lo lanzó a la fama. ***** Posibles conflictos personales y relaciones deterioradas ****, aunque en la pantalla la química entre Khan y Demet fuera perfecta, las relaciones humanas son complejas y a menudo están sujetas a tensiones y conflictos. Es posible que detrás de las cámaras hubiera habido problemas, malentendidos o simplemente diferencias de opinión que, con el tiempo, llevaron a un distanciamiento. El trabajo en equipo, especialmente en un entorno tan exigente como el de una serie de televisión, puede poner a prueba cualquier relación, y es común que surjan roces y desacuerdos. Si este fuera el caso, revivir el tema públicamente, volver a hablar de la relación, de lo que funcionó y de lo que no, podría ser bastante incómodo, especialmente si las cosas no terminaron en los mejores términos. La incomodidad de Khan podría haber sido una forma de proteger su privacidad y evitar reabrir heridas del pasado. El actor no habría querido airear públicamente sus diferencias ni alimentar especulaciones sobre el estado de su relación con Demet. La presión mediática y el temor a la especulación también está la posibilidad, y esta es una que considero importante, de que Khan simplemente se sintiera abrumado y presionado por la pregunta. Los medios de comunicación, los fans, todo el mundo, siempre está esperando una respuesta concreta, una confirmación, un titular impactante. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de exigencias y presiones constantes. Los actores están constantemente bajo escrutinio público y cada palabra, cada gesto, cada expresión puede ser analizada, interpretada y utilizada para alimentar especulaciones. A veces, la presión es demasiada. Khan, en esa situación, tal vez no quería alimentar rumores, especulaciones sobre un posible romance, o simplemente no quería que su vida privada se convirtiera en un circo mediático. Evadir la pregunta en ese caso podría haber sido una forma de proteger su privacidad y de evitar ser arrastrado a un torbellino de rumores y conjeturas. El actor, en su derecho, podría haber querido mantener su vida personal separada de su vida profesional y evitar cualquier tipo de controversia que pudiera desviar la atención de su trabajo. El deseo de mantener el misterio y el interés del público en ocasiones, la evasión de una pregunta puede ser una estrategia para mantener el interés del público y generar expectación. Al no dar una respuesta clara, Khan podría haber estado jugando un poco con la curiosidad de los fans y de los medios. El misterio en el mundo del espectáculo a menudo genera más interés y atención que una respuesta definitiva. Esta estrategia, si bien podría resultar efectiva a corto plazo, también conlleva riesgos, ya que puede generar más especulaciones y alimentar rumores. El impacto, las consecuencias de la explosión Independientemente de la razón que subyace a la reacción de Khan Yaman, lo cierto es que su respuesta a la pregunta sobre Demet Özdemir fue memorable. Y el impacto sin duda fue significativo. Reavivación del interés en la relación Para empezar, la reacción de Khan reavivó de inmediato el interés en la relación entre ambos actores. Las redes sociales se encendieron, los fans debatieron apasionadamente y los medios de comunicación volvieron a centrar su atención en ellos. Los portales de noticias y los sitios web de entretenimiento se llenaron de artículos, comentarios y análisis sobre el tema. La gente quería saber, ¿qué había pasado realmente? ¿Por qué esa reacción? ¿Había algo más detrás de la sonrisa y la química en la pantalla? Las teorías y las especulaciones se multiplicaron, y la figura de Khan Yaman y Demet Özdemir volvió a ser el centro de atención. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y discusiones entre los fans, quienes expresaban sus opiniones y compartían sus análisis sobre la situación. Revelación de la presión mediática Además, este episodio también sirvió para poner de manifiesto la intensa presión a la que se enfrentan las celebridades.
Siempre observados, siempre escrutados, siempre obligados a dar explicaciones, a rendir cuentas. La fama es un arma de doble filo, y el precio que se paga por ella puede ser muy alto. Los actores, cantantes y otras figuras públicas están expuestos constantemente a la mirada del público, y su vida privada se convierte en un tema de interés general. La línea entre la vida pública y la privada se vuelve muy delgada y la intimidad se convierte en un bien escaso. Este episodio nos recordó la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades y de ser conscientes de la presión a la que están sometidas. ***** Recordatorio de la humanidad de las estrellas *** y por último, pero no menos importante, la reacción de Can Yaman nos recordó que al final, son personas. Con sentimientos, con inseguridades, con problemas, igual que todos nosotros. Aunque admiremos su talento y nos encanten sus personajes y sus historias, debemos recordar que son seres humanos, con sus propias preocupaciones y desafíos. Este episodio sirvió para humanizar la imagen de Can Yaman, para mostrar su vulnerabilidad y su capacidad de sentir incomodidad. *** Conclusiones, reflexiones finales sobre un momento significativo ***. En definitiva, la pregunta sobre The Method de Mir fue una especie de detonador que reveló mucho más de lo que parecía en un principio. Nos mostró la complejidad de las relaciones humanas, la presión de la fama, y la necesidad de empatía y respeto. Complejidad de las relaciones El incidente puso de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el ámbito profesional. Las relaciones entre colegas de trabajo, especialmente en un entorno tan exigente como el de la televisión, pueden ser difíciles de manejar. La química en la pantalla no siempre se traduce en una amistad fuera de ella, y es importante respetar las diferencias y los límites personales. La presión de la fama y la necesidad de empatía La reacción de Can Yaman también nos recordó la intensa presión a la que están sometidas las celebridades. La fama conlleva una serie de responsabilidades y exige un constante escrutinio público. Es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos con sus propios sentimientos, problemas y preocupaciones. La empatía es fundamental para comprender sus acciones y reacciones. El valor de la privacidad y el respeto En última instancia, este episodio nos recordó la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y de no invadir su espacio personal. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad y a decidir qué queremos compartir y qué no con el público. Resumen y cierre En este vídeo, hemos analizado a fondo la reacción de Can Yaman a la pregunta sobre una posible colaboración con The Method de Mir. Hemos explorado las posibles razones detrás de su reacción, desde el deseo de independizarse profesionalmente hasta posibles conflictos personales y la presión mediática. Hemos visto el impacto que tuvo este momento en los fans, en los medios y en la percepción del público sobre las celebridades. Y por supuesto, hemos reflexionado sobre la importancia del respeto a la privacidad y la necesidad de empatía. En resumen, el detonante la pregunta, ¿volverías a trabajar con The Method de Mir? La reacción incomodidad, evasivas, y una clara falta de entusiasmo por parte de Can Yaman. Las posibles razones búsqueda de independencia profesional, posibles roces personales, presión mediática, y el deseo de mantener el misterio. El impacto reavivó el interés en la relación, reveló la presión mediática y humanizó a Can Yaman ante el público. Las conclusiones Las relaciones humanas son complejas, la fama conlleva presión, y la empatía y el respeto son fundamentales. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este análisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la reacción de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no se pierdan ninguna novedad del mundo de las series turcas. Chao.